Bueno, pues bienvenidos todos a la inauguración de las jornadas Createc, que es un momento importante para nosotros porque muchos de los que estáis aquí os suena este asunto del Createc que representa a Creative Technologies, y es un mundo que está en un crecimiento ahora espectacular. En general porque vivimos un mundo que creo que todos sabéis que se está acelerando muchísimo el mundo de la automatización del trabajo en general, en muchos ámbitos. Y eso es, en esta casa, eso se llama el momento de la tecnocreatividad, es decir, el momento en el que el uso de las tecnologías lo que va a permitir y está permitiendo ya es un desarrollo intensivo precisamente en la creatividad humana, que es lo que a todos más nos interesa, ¿no? Todos siempre tenemos esa sensación de que nos dejamos algo en el camino. Bueno, pues este es el momento para retomarlo. Para iniciar las jornadas, no se me ocurre mejor persona que Javier Reyes, un hombre que ha vivido toda su vida entre la tecnología al más alto nivel y la creatividad de muchas maneras. Me corresponde a él contároslo, pero os podéis pasmar de cómo se expresa a través de la cocina o de la escritura o de tantos otros registros. Javier, bienvenido esta tarde a inaugurar las jornadas. Me parece que vas a hacer una sesión hoy para demostrar esto que estoy introduciendo yo a través del uso de las inteligencias artificiales para la escritura creativa. Creo que ese es tu tema para hoy. Sí, exactamente, sí. Así que, bueno, para los que no conozcáis a Javier, su carrera su carrera de wunderkind desde el mundo cercano a la programación, hasta luego desde ser pionero mundial en las aplicaciones del mundo del 3D, hasta desde hace muchos años hacer usos creativos precisamente desde aquel proyecto tuyo de web semántica relacionada con la cocina, que otro día lo contaremos, hasta cosas como las que está haciendo hoy en la Tecnocreativa, que creo que os van a interesar muchísimo porque es una oportunidad tanto para tecnólogos como para gente que no tenga exposición a la programación, que veréis la cantidad de cosas fructíferas que se pueden hacer. Bueno, Javier, mi papel era solo presentarte. Le damos el kick-off a estas jornadas que esperamos que sean un punto y aparte, y bienvenidos todos y todo tuyo, Javier. Pues muchas gracias. El enunciado un poco de la propia, charla, ¿no? Es escritura creativa con IA. Yo creo que voy a compartir aquí mi pantalla, aunque sea para share. Aunque sea dejo de fondo esto de momento, pero la idea, ¿no? de mi charla es hablar del uso creativo de la inteligencia artificial en la escritura creativa, ¿no? Y la propia idea de creatividad asociada a IA es una idea controvertida, ¿no? De alguna manera. Y porque se piensa que de alguna manera la inteligencia artificial lo que hace es regurgitar cosas y no es tanto algo creativo, ¿no? Y sin embargo, yo creo que si tú le preguntas a alguien qué es ser creativo, ¿no? La respuesta con la que yo más me he encontrado es decir que ser creativo es hacer cosas que no se han hecho antes. Lo cual, pues, no sé, se me ocurren tal cantidad de cosas absurdas o incluso terribles que no se han hecho nunca y que no creo que cualifiquen para ser definidas como creativas, que esa definición se queda corta y hay que extenderla un poco más, ¿no? A mí siempre se me ocurre que, pues por un lado, que tenga sentido, por otro lado, que tenga intención, lo cual de momento tampoco estamos llegando al límite porque, no sé, hasta un atentado terrorista es algo que tiene un sentido para quien lo hace y tiene una cierta intención y puede no haberse hecho, seguro que no se ha hecho nunca antes, ¿no? Digamos que ese sentido y esa intención tienen que ser las de provocar emociones, ¿no? Esas emociones, además, deben ser, de alguna manera, enriquecedoras, positivas, algo que, bueno, pues que nos haga evolucionar de alguna manera o nos enriquezca de alguna manera, ¿no? Si esa es una definición ya un poquito más afinada de creatividad,
pues entonces la creatividad tiene que ver con los demás, tiene que ver, o sea, los que van a sancionar si algo es creativo o no son los demás, son esos a los que pretendes de alguna manera emocionar, ¿no? Y si es esa la definición, pues la inteligencia artificial es creativa, porque en todas las pruebas que se han hecho de mostrar textos creados de carácter creativo, creados por humanos y creados por inteligencias artificiales y que son valorados por otros seres humanos o imágenes, la percepción por parte de terceros es que la inteligencia artificial es como mínimo tan creativa como lo somos los seres humanos, ¿no? Con lo cual, yo creo que cuando estamos hablando de utilizar inteligencia artificial para hacer escritura creativa, en realidad de lo que estamos hablando es de escribir a la limón con otra entidad que es creativa y que te va a ayudar. Es un copiloto, o es como esos dúos de escritores que ha habido a lo largo de la historia, como podía ser Dominique Lapierre y Larry Collins, que escribían eso de O Jerusalén o El Quinto Jinete. O se me ocurre uno que a mí me gusta mucho, que es Pierre Boileau y Thomas Narcejac, que son los que escribieron, pues todos recordaréis la película de Vértigo, pues Vértigo, o que se llama De entre los muertos, la novela, o Las Diabólicas, que también es otra película, incluso están escritas por esta pareja de escritores que trabajaban juntos, ¿no? O Ellery Queen, que es un escritor de novela negra muy conocido, pero que en realidad eran dos personas, eran dos primos judíos que escribían juntos. Entonces, la escritura junto a una IA es en realidad algo que debemos entender como algo que hace ameno escribir, lo hace más divertido, más ligero, en donde además ese síndrome del papel en blanco puedes de alguna manera conjurarlo, porque le puedes decir a la IA, oye, no sé, tírate un momento del carro que a mí no se me ocurre nada ahora mismo. Por otro lado, siempre lo que hacemos con IA, porque ahora, a partir de ahora, eso supongo que lo tenéis claro, que todo se va a hacer con inteligencia artificial. Entonces, esa idea, todos desarrollamos un cierto sentido patrimonial de las cosas que hacemos con la IA, es como si las hubiéramos hecho nosotros. Si escribes un correo, pero le pides a ChatGPT, oye, redáctame este correo con estas ideas o revísame este correo, tú piensas que lo has escrito tú, exactamente igual. Y ese coescritor, pues bueno, como no tiene ni LinkedIn ni te va a reclamar nada y además es un asistente o un ayudante o un copiloto, pues es algo que va a formar parte de todos los procesos que vamos a hacer a partir de ahora los seres humanos. Con lo cual, digamos que ahí hay pocas vueltas que darle, ¿no? Va a haber una parte práctica que vamos a empezar ahora, en donde voy a utilizar un software basado en IA para hacer con vosotros ejercicios de escritura o de las posibilidades que tiene este tipo de tecnología. Y solo una pequeña reflexión respecto de el software basado en inteligencia artificial, y es que el software basado en IA, sobre todo en este tipo de inteligencias artificiales generativas que son el último alarido, ¿no? La última tecnología, funciona de una manera bastante diferente que el software tradicional. En el software tradicional, los programadores tenemos que desarrollar todo el software, no solo la parte de UX, interfaz de usuario, experiencia de usuario, sino cada detalle de cada algoritmo que tiene que resolver el problema final planteado, ¿no? Sin embargo, en los softwares de inteligencia artificial es distinto. El que resuelve el problema es la inteligencia artificial. Y lo que tú tienes que hacer, o lo que tiene que hacer ese software, es facilitar a la inteligencia artificial la información necesaria en el momento exacto. Es una manera de articular la experiencia y permitir que, en este caso, el proceso de escritura se vea articulado gracias a un software, pero en última instancia resuelto con el concurso de la inteligencia artificial. El software del que voy a utilizar es un software que se llama Novel Crafter, ¿no? Novel Crafter es un software para escritura que tiene la dualidad de que puede trabajar sin IA y ser una manera de crear las biblias de personajes, las distintas articulaciones,
escenas o en actos o en lo que sea, ¿no? Y por otro lado, permite el uso de inteligencia artificial también. Empiezo con una novela en blanco para poder un poco centrar vuestra atención en un par de aspectos que se me antojan un poco básicos de configuración de este tema, ¿no? Uno es que cuando creas una novela con este software, lo primero que tienes que hacer es dar ciertos detalles sobre la prosa, sobre cómo debe de narrarse, ¿no? La novela. Todo lo que vamos a ver pueden ser o informaciones bien estructurada la Biblia de personajes, lo que hablábamos, los resúmenes de las distintas capítulos o escenas, etc. Pero sobre todo esa información, en el caso que vamos a hacer de uso de la IA, es información que le das a la IA para que tenga contexto, para que esa información necesaria en el momento exacto se articule en base a todas estas cosas que le estamos contando. Y os decía que la primera es elegir el tiempo verbal y elegir el lenguaje, lo que como veis aquí puedes decirle que quieres hacer una novela en danés o en español, y el punto de vista. Primera persona, me levanté por la mañana, segunda persona, te levantas por la mañana, tercera persona, Ada se levantó por la mañana, y si es limitada, quiere decir que es un punto de vista, el de una persona nada más, el de un personaje, y omnisciente, Ada se levantó por la mañana y a 5.000 kilómetros de allí el volcán Coahuino de Nicaragua explotó. Vale. Por otro lado, otro aspecto que es relevante en esto es que el software no te proporciona la inteligencia artificial. O sea, de alguna manera, y con esto estoy hablando en relación a quienes podáis estar interesados en intentar algo parecido. Otra cosa, yo no tengo ningún, o sea, no cobro de esta gente en lo absoluto, más bien pago, ¿vale? Y los cargos en los que incurres por esto tienen que ver, unos, por el uso de ese software que te permite articular la experiencia de uso de la inteligencia artificial. Y por otro lado, los costes de la inteligencia artificial, propiamente dicha, a la cual tienes que conectar. Aquí, de las opciones de conectar que te da, de las que vamos a hablar al menos, son OpenAI, que son los fabricantes de ChatGPT y de los modelos GPT, 3.5, 4, etc. Y uno que se llama OpenRouter, que voy a hablar de él porque tiene mucho sentido y es muy interesante en el contexto de lo que estamos hablando. Hay una cosa en esto que me estoy pasando a un lugar de OpenAI, quienes tengáis ChatGPT y queráis utilizar esto, tenéis que crear otra parte de la cuenta, una parte de un servicio adicional que, digamos que ChatGPT es un producto que hace OpenAI, que es cerrado y que está pensado para que una persona interactúe con el modelo, GPT-3, 4, lo que sea, y que tenga todo tipo de cosas para subir imágenes, y se basa en una tarificación de tarifa plana. Pagas 20 euros al mes y tienes acceso ilimitado. Bueno, ilimitado dentro de las velocidades a las que una persona puede comunicarse con un modelo. Pero cuando entras en que no es una persona la que se va a comunicar con el modelo, sino que es un programa que hagas tú, o un programa como es Novel Crafter, entonces ya entras en otro tipo de dinámica en donde ellos te tarifican aparte, te cobran por uso. Si no lo usas nada, no te cobran nada, y si lo usas mucho, te cobran poco en cualquier caso, ¿eh? O sea, un uso bastante intensivo de esto que vamos a ver, utilizando directamente OpenAI, pueden ser 5 euros al mes. Entre 5 y 10 euros hace un uso bastante exagerado. Y la manera de hacerlo es que tienes que ir a una parte de la cuenta de OpenAI y dar de alta un servicio que es: no solo quiero yo comunicarme con la inteligencia artificial, sino que quiero que un programa mío o de otros se comunique.
y la conexión se establece mediante una clave secreta. Puedes crear todas las que te dé la gana y una vez que la creas ya no la puedes volver a ver, porque te la guardas en algún sitio a buen recaudo y copiándola se la puedes dar al software, por ejemplo, de Novelcrafter y Novelcrafter ya sabe que puede conectar en tu nombre. Esa clave equivale a decir, Javier Reyes está cediendo su cuenta de OpenAI para que Novelcrafter la use en tu nombre y consiga respuestas de ella que integrar dentro del proceso de escritura, ¿vale? Y esto de OpenRouter es otro proveedor que es bastante interesante para quienes tengáis intención de hacer estas cosas. OpenRouter es un proveedor intermediario que lo que tiene es todos los modelos que hay en el mercado, bueno, en la práctica todos, ¿vale? OpenRouter y OpenRouter es un interfaz unificado para que accedas o tú, porque tienes un chat, o programas en tu nombre a través de lo mismo, una clave secreta, muy parecida a la dinámica, pero la ventaja es que tienes todos los modelos del mundo mundial. Tienes todos los modelos, o sea, si yo le digo aquí, quiero elegir un modelo, aquí hay modelos para aburrir. Y pensaréis, pues no sé, pues uso OpenAI y ya está, que es el que suelo utilizar para todo. Pero el sentido que tiene poder utilizar otros modelos es, primero, que se expresan de maneras diferentes. Esa es una. Por ejemplo, a mucha gente, en temas como los que estamos hablando, les gusta mucho la manera que tiene de expresarse un modelo que se llama Claude, cuya última iteración se llama Claude 3, y hay Opus, que es el grande, Sonetto, que es el intermedio, y Haiku, que es el pequeño. Del fabricante Anthropic, como antes era OpenAI, este es. O otro aspecto relevante, que es lo que se llama NSFW, NSFW, que es un acrónimo de Not Safe for Work, que es tanto como decir, es un eufemismo para referirse a Not Safe for Work, que es lo que no querrías que tu jefe o tu jefa vean en tu pantalla del trabajo que tienes, no sé cómo se llama, un calendario de camionero, de taller mecánico, ¿no? O cualquier otra cosa que se os ocurra, ¿vale? Entonces hay modelos, los modelos de OpenAI o los de Anthropic están censurados, están muy condicionados. Para la mayor parte de las cosas que vas a escribir no tiene ningún misterio. Pero poder conectar a través de un proveedor que te da acceso a modelos que no están censurados, eso tiene su interés. Por ejemplo, entonces este Dolphin 2.6 Mixtral, ese no está censurado, que es más tocho. Vale, con eso llegamos a la parte, vamos a decir, de configuración, en donde, como veis, aquí yo tengo conectado OpenRouter, OpenAI, y ya me voy a pasar más bien para explorar otras partes, porque aquí podemos ver un tema de prompts, que es muy interesante, pero no los podemos ver, porque no tenemos nada conectado. Con lo cual me voy a ir a un texto que vamos a utilizar, que es una novela que estoy escribiendo con IA para que tengamos, y que os voy a explicar un poco para que tengamos un poco de contexto también. La novela es una novela de aventuras juvenil que pertenecería un poco al subgénero de lo que se llama steampunk, que es una ucronía retrofuturista, en donde se suele utilizar el siglo XIX, por eso lo de steam, lo del vapor, para referirse a, como podrían ser las novelas de Julio Verne, por ejemplo, tienen bastante que ver. Novelas en donde se utiliza tecnología que es más avanzada de lo que en realidad fue para contar una historia de un cierto tipo fantástico con una estética determinada y potente que es la de ese siglo. Normalmente es época victoriana o época eduardiana, ¿no? Aquí yo voy a empezar a mostraros algunas cosas que tienen que ver con la historia, ¿vale? Por ejemplo,
esto, que se llama códex, es esa Biblia en donde tú vas describiendo cosas. Y aquí os recuerdo que estamos describiendo cosas tanto para nosotros como para la inteligencia artificial. Y sobre todo en el contexto de esta charla, para la inteligencia artificial. La redacción de todas estas cosas, no voy a decir que no sea casual, pero intenta ser informativa pensando que la va a usar la inteligencia artificial cuando quiera escribir cosas. Pongo un ejemplo. Aquí, bueno, veis que la interfaz está en inglés, pero él escribe, con la configuración que hemos hecho, escribe perfectamente en castellano, ¿vale? Y la protagonista es un personaje histórico, es un personaje del cual yo hago una interpretación libre, que es Ada Lovelace, de quien os hablaré ahora en la parte de personaje. El mundo de Ada Lovelace es una ucronía de la sociedad victoriana inglesa del siglo XIX, con una perspectiva parecida a la de las novelas de Julio Verne, en donde el progreso está representado por la tecnología, la cual produce al mismo tiempo maravilla y recelos ante su posible abuso. Los villanos de este tipo de historias, porque hay villanos, lógicamente, suelen ser personajes extremos, llenos de resentimiento y ansias de poder y venganza. Los protagonistas son personas que aunan virtudes humanas clásicas, bondad, coraje, sentido de la justicia, con conocimientos científicos y técnicos avanzados que les permiten defenderse de los villanos. Podemos decir que es un mundo retrofuturista steampunk. Podemos decir que es un mundo retrofuturista steampunk, sumando al vapor la electricidad. Puede ser el driver de estas cosas, la electricidad, la cual juega, obviamente, bueno, la cual juega un papel muy destacado. Bien, me voy un momento a la parte de personajes. Bueno, hay otra parte que se llama, bueno, personajes, localizaciones, lore, que es de lo que voy a hablar ahora, y others, que hemos visto que es un cajón desastre. Lore es tradiciones, podría ser una traducción. Tradiciones en el sentido de que los mundos de ficción tienen su propia coherencia interna y no tienen por qué ser como la realidad, que es justamente de lo que hablábamos hace un momento. Entonces, en el mundo de Ada Lovelace y de esta novela, ¿no? Los autómatas juegan un lugar destacado. Los autómatas de las novelas de Ada son una confluencia ucrónica de varias tecnologías. La máquina analítica, que ahora os hablaré un poco de ella, o versiones de ella, que les proporcionan sus capacidades entre la informática y la inteligencia artificial. Los autómatas de la época, que son, como dice el diccionario de la RAE, ingenios mecánicos que imitan la figura y los movimientos de seres animados, muy famosos en la época. O sea, hay buceando para un poco documentar esta exploración. Bueno, encontrar unas cosas fascinantes sobre autómatas del siglo XIX, del siglo XVIII y XIX, ¿no? Pero con una tradición que se remonta desde Herón de Alejandría, Alberto Magno, o Jacques de Vaucanson, que es la leche, o Pierre-Jacques Tron. La relojería, que en este contexto representa la complejidad mecánica y la miniaturización, o el vapor y la electricidad como sistemas motrices de estos ingenios. Aquí, en la parte esta de códex, puedes añadir todo tipo de notas o de referencias. Por ejemplo, el libro, esto es un libro árabe clásico sobre autómatas y mecanismos, etc. Digamos que tú haces tú creas tu documentación de referencias. Esta parte, sin embargo, la parte de referencias, puedes decidir que no sea utilizada por la inteligencia artificial, sino que sea para ti, para tu pensar sobre ello o tener documentación de referencia. Vale, bien. La máquina analítica... Oh, no tengo... Sí.
La máquina analítica en el mundo de mis novelas de Ada Lovelace es una versión un tanto fantástica y steampunk del mecanismo desarrollado por Charles Babbage, de quien ahora hablaré cuando hablemos de la protagonista. Sinónimo en mi narrativa de un ordenador de gran capacidad, y estamos en esa parte crónica. La máquina analítica y la máquina diferencial son dos ingenios que desarrolló un científico espectacular inglés que se llamaba Charles Babbage, de la época victoriana, que creó lo que es el antecedente del ordenador contemporáneo, un dispositivo que era capaz, si bien mecánicamente o electromecánicamente, no, ni electromecánicamente, era por vapor, de hecho, porque nunca se llegó a construir del todo, se construyeron partes, ¿vale? De resolver cualquier tipo de cálculo y de programar, y de ser programado, ¿vale? Llegando incluso a la inteligencia artificial más avanzada en mi narrativa, sin que tal concepto pueda aparecer mencionado por ese nombre, ya que fue acuñado en el año 1956 en Estados Unidos, el término inteligencia artificial. Vale. La protagonista es un personaje que se llama Ada Lovelace. Es un personaje real y absolutamente fascinante, porque de fondo en todo esto está mi fascinación y mi amor pues, por la técnica, por la informática, etc. Y Ada Lovelace es una precursora, una pionera de la programación. De hecho, para mucha gente es la patrona laica de los informáticos, porque es probablemente la primera persona que escribió un programa de ordenador. Estamos hablando de 1840, ¿vale? Ada Lovelace, además, era la única hija legítima de Lord Byron. Y en este caso, en el contexto de esta novela, es una joven de 22 años, está inspirada en la pionera de la informática del mismo nombre y es una heroína que aplica su intelecto y sensibilidad a la resolución de problemas. Es una joven atípica dentro de la sociedad victoriana en la que vive, en una época donde las mujeres tenían roles centrados en el matrimonio y los hijos, o como mucho el estudio de artes y humanidades. Ella es una enamorada de las matemáticas, la ciencia y la técnica. Su mentor, el gran científico Charles Babbage, la enseñó a programar la máquina analítica. Fijaos en una cosa, cada vez que paso por estos nombres, Ada, máquina analítica, aparecen subrayados, porque quiere decir que él sabe que le hemos explicado en algún sitio que es la máquina analítica y tiene un hipervínculo a ella que está pensado para que la inteligencia artificial, cuando se menciona esto, lo tenga en cuenta y sepa que las cosas que aparecen mencionadas por nombres que ya existen en el códex, él va a mirar dentro para saber cómo afrontarlas, ¿no? La máquina analítica, un fabuloso precursor de los modernos ordenadores. Ella fue su alumna aventajada en la realidad, realizando enormes progresos hasta ser conocida como la primera persona en escribir programas de ordenador. Luego tenemos, sí, aquí os pongo alguna referencia. Esta es Ada Lovelace. Y bueno, voy a ir cerrando alguna porque si no puede llenar esto cosas. Y esto es interesante, en aquella época, y eso aparece lógicamente en la novela, la máquina analítica, la manera en la que se pensaba introducir información en ella era mediante tarjetas perforadas, que sabréis de sobras que las tarjetas perforadas han sido durante buena parte del siglo XX, desde la aparición de los ordenadores ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha sido hasta los años 70, ha sido la manera de introducir información en muchísimos ordenadores. Y esas tarjetas, con sus ceros y unos, sus agujeros o no agujeros, representan datos. Y este es el inventor del telar de Jacquard, que este es un retrato tejido en donde de él, en donde se utilizaron 24.000 tarjetas perforadas, o sea, píxeles, eh, eh, y dice, Charles Babbage, el científico del que hablamos, poseía uno de estos retratos, de los que hay varios en un par de museos en Inglaterra y tal, y le inspiraron para utilizar las tarjetas perforadas en su máquina analítica. Me voy al malo. El malo
Aquí hay personajes no, me voy al malo. Porque el malo es otro guiño, un poco culposo por mi parte, pero el malo se llama a sí mismo. Dice, Karl Zuse, autodenominado Zeus, es un villano parecido a algunos de las novelas de Julio Verne. Un científico megalómano, racista y cruel que, despreciado por sus antiguos colegas, se ha convertido en un loco revanchista. Aún así, sus descubrimientos en protoinformática son formidables, habiendo conseguido la miniaturización extrema de la máquina analítica de Babbage gracias al emporio relojero de su adinerada familia. Aquí en referencias, digo que es una referencia culpable porque en realidad el nombre Zuse, que juega bien a convertirse en Zeus megalomaníacamente, es el de un pionero formidable de la informática que fue Konrad Zuse, que es la persona que construyó el primer ordenador de verdad que funcionó de verdad y que se podía programar, que lo construyó en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Él era alemán y es este cachivache del que existen varias copias que se han hecho a posteriori porque el original fue destruido en un bombardeo y del que existen, os digo, varias copias. Y además este señor es que es fascinante, porque dice, en 1967, aparte de haber construido el primer ordenador del mundo, Zuse había construido un total de 250 computadoras, no estamos hablando de PCs, de ordenadores grandes, él vendió muchos ordenadores a empresas farmacéuticas en Suiza, no sé. Y ese mismo año Zuse sugirió que el universo en sí mismo es una retícula de computadoras, o sea, era medio New Age, un tipo formidable. Bueno, ¿de qué va un poco la historia, ¿no? La historia, a grandes rasgos, es que Ada se embarca junto con una amiga. De hecho, voy a sacar aquí otro aspecto de locations. Por ejemplo, se embarca en un buque transoceánico a vapor, que es una referencia que busqué, un imponente navío mercante a vapor parecido al SS Sirius o el Great Western, los primeros vapores capaces de travesías transoceánicas. Combinaban combinaban velas con un motor a vapor y se propulsaban mediante ruedas de palitos. Todavía no se utilizaban hélices, situadas hacia el centro del casco. Y aquí, como parte de esa documentación que vas construyendo para hacer cosas, y esto es de 1837, Ada Lovelace nació, la verdadera Ada Lovelace, en 1815 y en 1837 tendría 22 años. Pero bueno, eso es un poquito para que veáis el tipo de información que vamos aportando. Y os decía que en la primera parte de la novela lo que hace Ada es embarcarse junto a una amiga en una travesía transoceánica, en ese barco, para ir a Latinoamérica, a Hispanoamérica, a dar una conferencia en Chile, pero en realidad tiene que llegar a Brasil y cruzar a Chile tras un viaje complicado, ¿no? Por tierra. Y en ese viaje en barco suceden cosas, conoce gente y demás, pero sobre todo se produce un naufragio y naufraga. Ella en principio está sola, se encuentra sola al despertar después de haberse desvanecido tras el naufragio y llega a una isla, que es donde ella va a encontrar un lugar secreto en donde el malo está intentando hacer sus planes de dominación mundial, ¿no? El malo es un científico protoinformático y lo que hace Ada es intentar, al encontrar una cueva, poder descifrar un poco qué es lo que es eso que se encuentra, que para ella no sabe lo que es, pero que es fascinante en cuanto a su complejidad, hasta darse cuenta de que en realidad lo que está pretendiendo el loco revanchista es dominar el mundo. Los seres humanos somos imperfectos y él quiere crear dioses, máquinas dioses, de alguna manera. Bueno, como veis aquí, lo que le he proporcionado esto no son las escenas todavía, esto es un resumen de una escena. Yo me voy a ir a
un capítulo que tiene que ver con el momento en el que ella se despierta después del naufragio. Pero sí, ya sé, tengo que explicaros una cosa antes que creo que es importante. Y es una parte de prompts. Ya sabéis que los modelos de lenguaje utilizan prompts para comunicarse con, o sea, perdón, los softwares o tú utilizas prompts para ser lo más específico posible en lo que le quieres pedir a la inteligencia artificial. Y en el contexto que estamos hablando de escritura, vamos a disponer en la herramienta de varios prompts. Puedes crear los que te den la gana. Yo lo que he hecho es coger unos prompts que había en inglés y lo que he hecho es instructions, sí. Vale, voy a ir por un cierto orden. Os voy a poner mis versiones en español de los prompts y os explico algunas cosas que son convenciones propias del software, ¿vale? Luego ahora vamos a hacer cosas con ellos, obviamente. La primera es, se llama General Purpose o propósito general y es la que se utiliza, fijaos que aquí le llama a scene beat completion, que es un scene beat es un latido de la escena, vendría a ser cada parte de la escena que es lo suficientemente atómica como para impulsar la narración y poderse escribir separadamente, ¿vale? Entonces aquí dice, eres un experto escritor de ficción. Ten en cuenta los siguientes personajes, ubicaciones, elementos, tradiciones. Y aquí pone una cosa entre llaves rizadas de estas, entre curly braces, que es Context Codex. ¿Qué es esto de Context Codex? Pues es una convención del software en realidad. Prefiero esto en algún momento va a ser reemplazado por algo que está por ahí entre toda la sopa de cosas que le hemos ido proporcionando, ¿vale? Si yo escribo unas llaves y me pongo aquí, a ver, context. Sí. Aquí podemos ver que hay una miriada de cosas que él puede entender y que tú puedes querer utilizar en un prompt. Por ejemplo, context, next scene, punto de vista. Quiere saber, o sea, aquí tienes accesible. En mi novela no va a cambiar, pero en una novela podría haber más de un punto de vista. Tal. Quieres saber cuál es el punto de vista de la siguiente escena o no me voy a extender, pero aquí simplemente es el códex. Lo que quiere es decir, ten en cuenta todo esto, ten en cuenta los personajes, las localizaciones, el género, todo eso. Y ten en cuenta las siguientes reglas. Escribe en novel tense. Novel tense quiere decir el tiempo verbal, en tercera persona. Y usa la ortografía, gramática y coloquialismos, jerga de español, que es el lenguaje que yo he elegido. Escribe en voz activa, sigue siempre el principio de mostrar, no decir. Transmite los eventos e historias a través del diálogo, mezcla las frases cortas con otras largas y descriptivas. Una serie de indicaciones, ¿vale? ¿Qué otra cosa podemos hacer que requiere de prompts diferentes? Pues podemos querer resumir un texto. No tiene por qué ser una escena. Ahora veremos, seleccionas un texto y él te va a proponer qué quieres hacer con él. ¿Quieres resumirlo? ¿Quieres ampliarlo? ¿Quieres...? Entonces, aquí lo que dice, eres un experto resumiendo novelas. Eso de eres un experto, bueno, tiene su gracia, pero tiene su lógica. Es verdad que los modelos de lenguaje asumen roles y eso les ayuda a acotar dentro del espacio latente de todas las cosas del universo y del mundo mundial, les ayudan a ir estrechando un poquitito el embudo, ¿no? Siempre que te den el texto de una escena, resúmelo en una versión concisa y condensada. Ten en cuenta, escribe en el lenguaje, utiliza el tiempo verbal. Otro es acortar. Eres un experto y, por ejemplo, aquí le está diciendo, oye, puedes tener en cuenta las 100 palabras anteriores a ese texto.
para poder acortarlo con un criterio más cabal de cómo estaba escrito, con qué tono, etc. Siempre que te dé un texto, reescríbelo para condensarlo en menos palabras sin perder significado, mantén las mismas opciones estilísticas. Otro es expandir, y como veis es parecido. Otro es parafrasear. Vuelve a hacer este texto, pero hazlo de una manera, reescríbelo. Y acortar ya estaba. Sí, acortar yo creo que sí, era de los primeros. Hay otra cosa aquí que esto ahora veréis cómo lo usamos en el contexto de escribir o de editar. Pero hay otra parte aquí, que es que también existe un chat. Y el chat, vamos a ver, ¿dónde estamos? Así en los prompts, vale. Settings, nada, close, codecs, plan, vale. A ver, atrás. A ver, vuelvo a traer, ya está. A ver, os decía que hay un chat que no consigo acceder por alguna razón. Chats, vale. En donde tú puedes comunicarte libremente con ese coescritor sin, en este caso, tener en cuenta necesariamente la estructura, sino en una conversación libre. Por ejemplo, yo le digo, dime 10 razones por las que Ada podría estar realizando un viaje transatlántico. Pues mira, por una investigación científica, ¿no? Que se le ocurre a él, rescate arqueológico, búsqueda de recursos. Yo le digo, dime 10 razones por las que podría estar realizando un viaje transatlántico a Sudamérica. Prefiero razones de carácter personal o, como mucho, académico. Y entre ellas hay una que me dice, una invitación, una universidad sudamericana para dar una serie de conferencias sobre innovaciones en informática. Digo, me quedo con la 8. Por una invitación de una universidad sudamericana para dar una serie de conferencias, inventa un par de corresponsales en universidades de Chile y Argentina y un itinerario que empieza por Brasil como puerto de llegada. La primera universidad de Brasil es de 1920, luego no nos sirve como referencia académica. Vale, y una de las cosas interesantes es que en ese chat también dispone de acceso a partes de este ecosistema y no es como si te fueras a ChatGPT a hablar con él, que también, porque no lo vas a hacer, pero lo hace con más contexto, ¿no? Y vamos a ver, me voy a meter por último, porque yo creo que ya voy a ir cerrando, me voy a meter en un texto aquí, vamos a hacer un par de cosas. Esto es de lo del naufragio. A medida que Ada recuperaba la conciencia, se encontró con la dura realidad del naufragio. Se hallaba en una vasta playa, de arena suave y brillante, bañada por las olas que se enredaban alrededor de los restos de lo que hasta hace poco era su barco. El sol, brillante y cruel, enviaba rayos cenadores que jugaban con la arena, creando una ilusión de espejismos. El mar, una vastedad azulada, se extendía hasta donde la vista podía alcanzar, interrumpido únicamente por el horizonte lejano. Dejando su espalda contra el mar, la vista de Ada fue acaparada por la jungla, una fortaleza verde. Fue en ese momento cuando un brillante destello dorado atrapó su atención. Un pequeño mono, que es el compañero de fatigas, va a ser el escudero en la isla, se acercaba a ella con cautela. Sus grandes ojos marrones observaban a Ada con curiosidad mientras se mantenía a una distancia segura. Ada, sorprendida pero encantada por la presencia del animal, extendió su mano con un gesto amistoso. El rugido del estómago de Ada la sacó de sus pensamientos. Se había quedado sin provisiones y su mirada inquieta recorrió el horizonte, buscando algo que pudiese saciar su hambre. Observó al travieso Arquímedes trepar, le ha llamado Arquímedes, ágilmente a un árbol. Su objetivo era un racimo de frutas amarillas que colgaban tentadoramente. Ada sonrió por primera vez en días. Quizá su pequeño amigo pudiera enseñarle algo de supervivencia. Y ella le convence o le intenta convencer de que... Entonces vamos a hacer un par de cosas. A ver, por un momento la realidad de su situación la golpeó con fuerza, pero fue solo un momento, porque Ada se negó a permitir que la desesperación la venciera. Había demasiado en juego. A ver,
volvió su mirada a la barca. ¿Acaso había algún peligro en la isla que los náufragos no podían superar? Bien, voy a seleccionar un trozo de texto. Entonces vamos a ver de lo que estamos hablando. Si yo le digo que quiero, no, voy a utilizar los que son en español, los que he escrito yo, los prompts. Le digo, reescribe esto. Y le digo que lo haga utilizando este modelo. Él lo que hace es reescribir. Con determinación posó sus ojos nuevamente en la embarcación abandonada. Su mente divagó, preguntándose si esta isla albergaba amenazas letales que aquellos desafortunados navegantes no lograron vencer. ¿Sería posible que bestias feroces o un ambiente hostil hubieran acabado por arrebatarles su último aliento? Vamos a hacer otra cosa, le digo que sí, que lo aplique. Le digo ahora que lo queremos expandir. Y vamos a usar el mismo. A ver qué Load 3 Opus. Con determinación posó sus ojos nuevamente en la embarcación abandonada, su mente divagó. Habrían sucumbido al hambre y la sed, o quizá entre enfermedades tropicales desconocidas. Los restos de la barca parecían susurrar historias sombrías de lucha y tragedia alimentando. Este lo vamos a descartar. Como veis, la idea en general es la mezcla entre escribir tú, que escriba la IA, revisar cosas, cambiarlas, cuando las cambias se las vuelves a pasar a la IA y le dices que haga otra cosa, o que la expanda, o que si no te gusta no descartas, si te gusta lo usas o sigues escribiendo. Otra cosa que voy a hacer por último es, me voy a ir a plan, voy a buscar aquí, rights. Vuelvo a entrar. Si me voy al capítulo 3, que no está escrito, pero tengo estas anotaciones que he hecho para mí. Y digo, vamos a ver, Ada examina, y le voy a pasar esto. Arquímedes, Ada examina una máquina intrincada, y le voy a decir que lo que quiero hacer, lo copio simplemente, es que quiero hacer un sim beat, que es un latido de la escena, que le dé un impulso, ¿no? Le digo, Ada está en el laboratorio subterráneo. Y examina la máquina. Examina la máquina. De sofisticada, similar a una enfermedad, pero miniaturización de Arquímedes. Le digo, ponte a escribir. Y ahora le voy a decir con el propósito general, que es mío, y con el modelo, bueno, pues el mismo, el Claude 3 Opus. Y ahora se va a poner ahí a darle a la escritura. Sí. Answer. Se llama Novel Craft. Send. No sé si tengo ahora una conexión un poco más lenta, pero Ada se acercó a la máquina, sus ojos brillando con asombro y curiosidad. La intrincada creación de metal y engranajes parecía una versión en miniatura de la famosa máquina analítica de Babbage, pero con un nivel de sofisticación y detalle que superaba incluso los diseños más ambiciosos de su mentor. Pasó los dedos delicadamente sobre la superficie pulida, trazando las líneas de los engranajes y las palancas. Cada pieza encajaba perfectamente, un testimonio del ingenio y la precisión de su creador desconocido. Ada se maravilló ante la complejidad del mecanismo, su mente ya girando con las posibilidades de lo que podría lograr. Arquímedes, siempre curioso, saltó sobre la máquina, sus pequeñas manos explorando los recovecos y hendiduras. Ana sonrió ante su entusiasmo, compartiendo su emoción por ese descubrimiento. El mono parecía tan cautivado. Cuidado, Archie, que es otro nombre que tiene, porque le puedes dar varios nombres al mismo personaje, murmuró Ada suavemente, guiando gentilmente al mono lejos. No queremos dañar este maravilloso artefacto, ¿verdad? Bueno, y evidentemente, pues esto coges, quitar, pones, sustituyes, reemplazas, o haces lo que te apetezca. Y yo creo que con eso
hemos terminado. Si alguien tiene alguna pregunta, pues encantado, y si no, pues lo dejamos aquí. El nombre del software, ahí me habían preguntado el nombre del software. Bueno, os lo dejo en la página inicial, que es donde se ve más claramente, que se llama Novel Crafter. Hay otros softwares que hacen esto. Por ejemplo, está Sudowrite, es otro software anglosajón también. Pero a mí este me parece bastante más interesante, porque es un software que está igual de... sí, a ver, Antonio Escudero ha levantado la mano. Dime, Antonio. Buenas tardes. Y os decía que Sudowrite es un software más pensado para la automatización, una automatización mayor. Este es un software pensado para escribir aunque no tuviera SIA, lo cual creo que le da una autenticidad mayor, porque el uso de la IA es un uso complementario, ¿no? Pensado para ser complementario. Yo no le veo mucho sentido al uso de la IA escrita para escribir todas novelas completas, que la escriba sola la IA. Hay gente que hace cosas así, las hace por motivos, no voy a decir espurios, no soy yo quien para juzgar, pero es para escribir varias novelas al día. Hay gente, o sea, la gente de Amazon ha puesto hace poco una limitación a la autopublicación de novelas en Amazon de 3 al día, claramente atendiendo a eso. Yo no. Sí, alguien me pregunta, ¿tienes alguna novela ya terminada con ese software? No, esta, de hecho, es una novela que estoy escribiendo, que pienso poner en abierto, en realidad, porque es un ejercicio para mí casi de terapia, en realidad. Y la página que me pregunta alguien que recopila los LLMs, se llama Open Router. A ver, me voy a la página principal, Open Router AI, porque ahí se leerá mejor. Espera. Vaya, bueno, no es que lo ponga muy claro, pero muy grande, pero bueno, es Open Router, ¿no? Enrutador abierto, en el sentido de que te enruta a unos u otros modelos de lenguaje. Una manera de trastear con todos esos modelos de lenguaje de los que oyes hablar es esto. No es caro. O sea, por 10 pavos, porque también no es un flat, no es una tarifa plana, es por uso. Con 10 euros te hinchas a usar todos los modelos que se te ocurran. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. ¿Serviría para escribir newsletters? Sí, claramente sí. A ver, yo le veo sentido. A ver, digamos que contra más complejo es lo que vas a escribir, más software probablemente necesites, en el sentido de que articular algo más complejo requiere de más software, y la IA de algo que le prepare las cosas a la IA muy contextualmente. Entonces, escribir textos cortos, no sé, yo personalmente lo hago con prompts y ya está, con un modelo de lenguaje, con ChatGPT. Pues nada, yo creo que ahora sí hemos terminado, y os agradezco muchísimo que hayáis asistido, y no sé muy bien cómo se corta. Sí. Dejar de compartir, sí, y entiendo que tengo que terminar. Y lo dicho, muchísimas gracias por vuestra atención. Venga, gracias. Sí, Javier, Dime. ¿Tienes preguntas en el Espera. chat por responder? En el de... Sí, si le das a questions and answers. pero yo creo que las he contestado. Espera. No, hay nuevas. Hay 7. Hay nuevas. Vale, espérate. A ver. ¿Dónde hago ahora para verlas? A ver, cancelo. Es que no sé dónde está. Ahora, a ver, Q&A. Sí, vale. A ver. Muchísimas gracias. Es una herramienta perfecta para desbloquear la mente totalmente. A mí me parece que es súper terapéutico, y para esa parte un poco de explorar también tu propia creatividad y tu imaginación. No conocía este software. ¿Cuál es la página que recopila los LLMs? ¿Tienes alguna novela determinada? No. Buenas tardes, ¿se oye bien? No veo ninguna, Alberto. Me parece que estamos, creo.